Saludos, estimada audiencia del Foro Liberal de América Latina. Hoy nos reunimos para un nuevo conversatorio en el cual conversaremos sobre el Día del Capitalismo Liberal. Y en ese contexto analizaremos los temas de globalización y patrón oro. Responderemos preguntas importantes como ¿qué celebramos en el Día del Capitalismo Liberal? ¿Globalismo es lo mismo que globalización? ¿Y Rusia está realmente transitando al patrón oro? Comencemos. Bien, gracias, estimada audiencia. Nos hemos reunido en este conversatorio hoy con un panel de lujo en el cual nos acompaña en principio el presidente del Foro Liberal de América Latina, el profesor José Luis Tapia. Nos acompaña también el profesor Alberto Mansueti y también nos acompaña Verónica Abad de Ecuador, con quienes estaremos conversando sobre esta fiesta que es para nosotros los liberales clásicos el Día del Capitalismo Liberal. Y bueno, pues quiero de entrada invitar al profesor Alberto Mansueti para que nos haga un poco de historia, ¿no?, en relación al Día del Capitalismo Liberal, una fecha que ciertamente no aparece en las fechas, en los días festivos de la Organización de Naciones Unidas, ¿verdad, profe? En realidad en la ONU hay muchos días festivos, pero evidentemente no algo como el Día del Capitalismo Liberal. ¿Por qué celebramos nosotros el 15 de mayo próximo el Día del Capitalismo Liberal, profesor Mansueti? Nosotros celebramos el 15 de mayo porque hace casi 200 años, en el año 1846, en Inglaterra, fueron derogadas las leyes de granos, ¿ok?, dando paso al libre comercio, al menos en el sector agrícola británico y en otros países europeos, ¿okay? Las leyes de granos eran el blanco principal de la crítica de la Liga de Manchester. Las leyes de granos pretendían proteger al sector agrícola británico, proteger entre comillas, porque el proteccionismo en realidad debilita una economía o un sector de la economía al hacerlo sobreprotegido, por decirlo así, al abrigarlo de la competencia. Esas leyes de granos, por eso digo, pretendían proteger el sector agrícola británico, más o menos como ahora el príncipe Carlos, pues. O sea, las cosas no han cambiado mucho. La Liga de Manchester tuvo un gran éxito el 15 de mayo de 1846 porque fueron derogadas las leyes de grano. Fue un caso de derogación de leyes malas, ¿okay? Se completó con el tratado Cobden-Bright entre Francia y Inglaterra, ¿okay?, para garantizar un libre mercado, libre comercio entre Inglaterra y Francia. Esa política liberal fue imitada por otros países y eso dio comienzo a la globalización, digamos, en los últimos 200 o 300 años. Porque ¿qué es la globalización? No es otra cosa que la expansión del comercio internacional, ¿okay?, como ya ha habido otras veces en la historia. O sea, el comercio internacional fue expandido primero en el Medio Oriente, en tiempos bíblicos, por decirlo así, después en el Mediterráneo, bajo el Imperio Romano, la Pax Romana, y después en el Atlántico y por último en el Pacífico. Es decir, el comercio internacional se fue expandiendo y con ello el progreso de las naciones. Nada más por ahora.
Excelente, profesor. Gracias por hacernos esa referencia histórica que es tan necesaria. Esto no se conoce realmente en las aulas de nuestros sistemas educativos, de nuestras universidades incluso, ¿no? Y bien, pues quiero con esto darle paso a darle la bienvenida a Verónica, quien nos acompaña desde Ecuador. Y bueno, hacer alusión al tema de ese comercio internacional expandido, ¿no? Esa expansión del comercio internacional de la cual habla el profesor. Verónica, ¿cuál es tu opinión respecto a las barreras que hoy impiden que ese comercio realmente sea libre? Para empezar, ¿no? En América Latina hay innumerables tratados de libre comercio. ¿Realmente son de libre comercio? ¿Realmente aquellas leyes de granos que se derogaron en 1849 todavía existen resabios de esas leyes en nuestros sistemas de gobierno y economía en América Latina? Claro que sí, Jorge. Y bueno, yo quiero retomar las palabras del profesor y lo que estudiamos constantemente en nuestras redes políticas públicas los días lunes en la realidad, en donde uno puede tener claro y la respuesta, por ejemplo, a tu pregunta, ¿no? Si nosotros vemos que hoy en día en nuestros países prácticamente existe ese paternalismo, existe esas trabas económicas que definitivamente no podemos avanzar, ¿cierto? Y de pronto hay legislaciones que le echan suerte al tipo de zonas francas y de que quieren hacer cosas pequeñas, ¿no es cierto? O las sedes conocidas en otros países. Acá en Ecuador, por ejemplo, se está tejiendo la ley para abrir zonas francas, para poder incluso poner o establecer las alianzas público-privado. Entonces, es decir, son más trabas. No es que nos están queriendo ayudar, sino más bien son trabas, porque si arrancamos desde el inicio, fíjate que el profe nos hablaba de que fue pues Napoleón, ¿verdad?, quien empezó justamente dictando estas leyes que a la final llegaron a perjudicar a lo largo de los años, ¿cierto?, su comercio en ese momento en Gran Bretaña. Pero hablaba una palabra clave y decía derogar. ¿Sí? Derogaron. En el momento que empezó la ley de granos, ellos derogaron. Bueno, y esa es una política pública que nosotros estudiamos constantemente. Aquel que quiere realmente liberar el mercado tiene que derogar. Y derogar las leyes malas que nosotros conocemos, derogar las leyes, más bien no fabricar más leyes o querer hacer zonas exclusivas que siguen siendo todavía privilegiadas en todo caso, ante realmente lo que se podría vivir en una libertad comercial, porque ese es el capitalismo liberal que todo el mundo hemos conocido y sería para todos, porque no estaríamos cogiendo una zona pequeñita, ¿cierto?, y dándoles privilegios para que puedan montar sus empresas, o es la forma, dicen los políticos, de atraer inversión a los países, ¿sí?, dándoles ese privilegio, cuando realmente tendríamos que tener todos los ciudadanos en los países ese tipo de deferencia al de bajar impuestos, al de quitar tasas, al de quitar trabas, quitar la burocracia, hacerlo más fluido los trámites, ¿verdad?, que tengamos que hacer de calidad, de producción, etcétera. Entonces, realmente el libre comercio que nosotros hablamos a través de la derogación tiene que ser primero interno y luego externo, porque también es una desventaja competitiva el hecho de que podamos abrir mercados afuera, ¿cierto?, cuando no damos las herramientas necesarias a los productores internos para que también se nivele en competitividad, en tecnología, en poder mejorar productos, etcétera, que es lo que nos ofrece prácticamente el mundo afuera. Y al aplicar justamente esta política pública de la derogación, que es el primer paso para entender de que ahí tiene que funcionar lo privado, que es la segunda política pública, y obviamente terminar abriendo los mercados justamente a la competencia, que es lo que siempre estamos nosotros estudiando. Entonces, nuestra defensa como capitalistas liberales, ¿sí?, es el defender ese capitalismo para todos y no privilegiar, ¿no?, porque estamos hablando de un comercio exterior, ¿cierto? Vamos a privilegiar a los que vienen de afuera.
Yo hace días le preguntaba al profe sobre y qué es los tratados de libre comercio, ¿no? Entonces el profe nos enseñaba justamente que los tratados de libre comercio uno se tiene que analizar y se tiene que ver, porque no todos los tratados son libres, porque ya vienen estructurados, porque ya vienen con ciertas normas, ¿cierto? Que a la final volvemos a caer, o ya sea en el mercantilismo a favorecer a alguien, ¿cierto? O si no a favorecer al Estado. ¿Sí? Y el control y todo eso. Entonces, en los tratados de libre comercio no son tan libres muchos que digamos y que hablamos. Entonces, también se tiene que ver si dentro de estos tratados se da lo que nosotros necesitamos, como es, por ejemplo, el hecho de liberar esos mercados, ¿cierto? Y de manera realmente justa para todos, ¿sí? Y para todos los países, digamos, que entren en esto. Claro, sí, de hecho los tratados de libre comercio son libres hasta que empieza el capítulo de excepciones, ¿verdad? Claro, que son muchísimas. Y con letras pequeñas, sí, efectivamente. Claro. Bueno, bueno, en todo caso creo que vamos avanzando en esta conversación, sin duda da para muchísimo. Como decía al principio, nos acompaña el presidente del Foro Liberal de América Latina y también presidente del Partido de Evolución, ¿no? El profesor José Luis Tapia. José Luis, buenas noches. Yo pues quiero en este contexto preguntarte sobre la necesidad de derogar las leyes malas en nuestros países. Ya el profesor ha puesto ese tema en la mesa y Verónica lo ha insistido. ¿Cuáles son los pasos que debiésemos tener en cuenta o que debiésemos de cumplir quienes creemos firmemente en el libre comercio, quienes creemos firmemente en el capitalismo liberal? ¿Cómo desarrollar ese proceso de derogación de las leyes malas y reeditar, por así decirlo, aquel hito de 1849 de la Liga de Manchester? Fíjate que el contexto en el que se desarrolló este escenario de Coben, Wright y todo el grupo de la Liga de Manchester fue por un momento muy especial que atravesó Inglaterra, que era la escasez de los granos, ¿no? Que era la cebada, el maíz y el trigo. Entonces se habían disparado los precios y en ese contexto la gente empezó a apreciarse pues, de que se encarecía cada vez más y había una oposición dentro del Parlamento de liberar, porque las leyes que se habían hecho eran para favorecer justamente a todos los agricultores que trabajaban para la tierra de estos señores de la nobleza, la aristocracia y todo eso. Entonces, ese momento especial originó que ese grupo de la Liga de Manchester tuvieran la oportunidad de poder llevar a la práctica una retórica que lo habían visto en libros, ¿no? Desde Bastiat y todos los conocidos, Adam Smith, que era un referente ahí, para empezar a movilizar a la gente, ¿no? Era un movimiento ciudadano, donde iban de plaza en plaza, tenían apoyo incluso de imprenteros de la época para distribuir los panfletos y diciéndole las bondades del libre comercio, porque si algo estaban padeciendo era la escasez de los productos básicos que llevan a sus casas, granos básicamente. Entonces, con esas bondades empezaban a explicar que la causa de estos problemas estaban originados en estas leyes, que eran leyes que iban contra la libre competencia, contra la mayor oferta de granos, y que eso hacía que esta agricultura que estaba yendo por mal camino no tuviese digamos, la capacidad de producir y ofertar más en el mercado y que se tenía que esto sustituir por las importaciones, que estaban prácticamente cerradas. Eso mismo, cuando tú preguntas el cómo, tal vez digo yo, tengamos que pasar por algo parecido, ¿no? Y creo que algo de esto está pasando, ¿no? Creo que en nuestro país estamos atravesando por un problema de orden monetario, donde le echan la culpa a Ucrania de todo y que es prácticamente los maquinazos que han habido en todas partes del mundo, incluyendo la Reserva Federal, los bancos centrales, todo, que a la hora ya de movilizar a la gente, producto ya que terminó su cuarentena,
vayan al mercado con lo que ahorraron y empiecen a demandar con los bonos que los gobiernos entregaron durante toda esta época de las cuarentenas, ¿no? Para que compraran. Y ahí es donde se ve cómo existe una sobredemanda frente a un suministro que todavía se encuentra atascado en determinados puertos o que hay pedidos de hace muchos meses y que están retrasando la entrega, y por eso la demanda versus a la oferta en esos momentos, pues tengamos ahora que los precios de los principales artículos de la canasta básica empiecen a subir de precio, ¿no? Entonces, ese contexto, que podría ser para nosotros muy útil, debemos empezar por explicarles seguramente a las amas de casa, que son las más interesadas en saber por qué el precio del pollo, el precio del huevo, del aceite y todo eso están subiendo y qué remedios hay para bajarlo. Entonces, ahí creo yo que el discurso podría ir apuntando hacia ese camino, ¿no? De demostrarle que hay una serie de leyes que hay que derogar, principalmente para el contexto que estamos hablando, sacar al Banco Central de Reserva del camino, que está probado que ese es el causante de la inflación, y que le pretenden echar la culpa a Ucrania desde lejos, que poco tiene que ver con nuestra realidad, porque hay tanto grano en Argentina que podemos traer e importar de Uruguay también, pero que hay otros elementos también que distorsionan los precios, que es el tipo de cambio también que está bajo el esquema del Banco Central. Y también tenemos un Ministerio de Agricultura que para poder importar hay que pedir permisos a la autoridad local para ver si cumple con los requisitos de la sanidad animal, de la sanidad vegetal, y una serie de normas que están impidiendo también que ese mercado se dinamice. También tenemos la burocracia en las aduanas, que también hay que derogar esas leyes que crean las aduanas, la ley que crea la burocracia que he mencionado del Ministerio de Agricultura, y de una serie de ministerios que se empiezan a, digamos, a interferir en estos mercados que queremos hacerlos libres. Creo que ese tipo de temas de la canasta familiar debería estar en el centro de la discusión, porque ahora la gente está muy sensible con esos precios y se pregunta, ¿y por qué la inflación? Y la inflación forma parte de las agendas en estos momentos, ¿no? Salvo que se contamina un poco de politiquería, pero está presente, y eso creo que es una buena oportunidad para explicarle a la gente de eso, ¿no? Sí, perdón, yo me equivoqué, no es el Tratado Cobden-Bray, es el Tratado Cobden-Chevalier. Chevalier, con el ministro francés. El tratado, sí, anglo-francés, que se firmó 14 años después de la derogación de las leyes de grano. Se firmó en 1860, ¿ok? Y puso fin a los aranceles sobre los principales artículos comerciales: vino, brandy, productos de seda de Francia, además carbón, hierro, productos industriales de Gran Bretaña. La nueva política fue ampliamente copiada en toda Europa. El Tratado Cobden-Chevalier inició una edad de oro del libre comercio en Europa. Lamentablemente no duró mucho, duró hasta finales de la década de 1870, ¿okay? Pero pudo demostrarse que las políticas liberales son las mejores y las leyes malas es lo peor y hay que derogarlas. Aclaremos a nuestra audiencia que nosotros tenemos el catálogo de leyes malas que hay que derogar. Y ahí tenemos 52 clases o categorías de leyes malas que nuestros partidos, grupos, equipos y movimientos tratamos de impulsar su derogación. Para eso necesitamos meter congresistas de partidos políticos sólidos, completos, no como los que existen ahora, de pura politiquería.
Entonces, la globalización es la ampliación del comercio internacional, toda ampliación del libre comercio internacional sin el paternalismo que apuntaba Verónica, o sea, el paternalismo del Estado. El Estado que te dice con quién vas a comerciar, a quién le vas a vender, qué le vas a vender, a qué precio y qué le vas a comprar y a quién no. ¿Okay? Entonces, eso es globalización y no debe confundirse con globalismo. Globalismo es otra cosa. Globalismo es la agenda que quiere imponer en Occidente el pensamiento único, que es un pensamiento estatista y con frecuencia incorpora lo peor del marxismo cultural. Lo peor del marxismo cultural, que un niño se puede convertir en niña y viceversa, y bueno, toda esa ideología de género del Ministerio de Propaganda que es Hollywood, principalmente Disney, Netflix y eso, eso es globalismo, no es igual que globalización. Eso es globalismo. Y al globalismo se oponen Ron Paul, tal vez el principal de nuestros referentes, yo diría que es el principal. Ron Paul se opone al globalismo y se opone al sancionismo. El sancionismo es que Estados Unidos y la OTAN o la Unión Europea va a poner sanciones contra cualquier país cuyo gobierno nos disguste. Esa es la doctrina de Ron Paul, que sus adversarios le llaman aislacionista, pero no es aislacionista, es simplemente no intervencionista. Y en estos días tenemos el caso de Vladimir Putin, ¿okay? Al cual hay que hacer referencia. En cuanto a que si Putin sueña con el patrón oro y si va a imponer el patrón oro, va a regresar al patrón oro, yo creo que sí. Y creo que sí por varias razones. Primero, Putin quiere un orden mundial multipolar, ¿okay? Multipolar significa varias grandes potencias y no solo una sola imponiendo su voluntad. Imponiendo su voluntad y su divisa. Eso es el patrón dólar que existe actualmente. Es algo muy injusto porque a los Estados Unidos le cuesta unos centavos producir un billete de $100. Mientras que otros países tienen que producir mercancías reales por valor de $100 para obtener uno de esos billetes. Eso es totalmente injusto. El Banco Central de Rusia, así como otros bancos centrales, vienen comprando oro masivamente desde hace más o menos unos 10 años hasta la fecha. Y eso es para prepararse a un regreso al patrón oro. Los enemigos del regreso al patrón oro siempre señalan el caso de Inglaterra en el periodo entre ambas guerras mundiales, que fue un error. El error no fue regresar al patrón oro, el error fue regresar a una tasa fija que era muy diferente de la tasa de mercado. Ese fue el error. Por otro lado, es conocida, o debería ser conocida, la doctrina Putin respecto a la conmoción global en el siglo XXI. En el año pasado, en 2021, usted lo puede encontrar en Google, hay un discurso de Putin en el Club Valdai, Valdai con V corta y latina, Valdai. Discurso de Putin en el Club Valdai, año 2021, es algo extraordinario. Se cuestiona y critica acerbamente la ideología de género y otras barbaridades del marxismo cultural. Y dice, bueno, nosotros vivimos eso en la Unión Soviética. O sea, señala en este discurso Vladimir Putin claramente que no son ideas nuevas. Dice,
lo que sucede en Occidente no es nuevo ni original, y Rusia ya lo vivió a partir de la revolución bolchevique de 1917, basándose en los dogmas de Marx y Engels, que asestaron, estoy repitiendo las palabras de Putin, que asestaron un golpe terrible a los fundamentos de una sociedad sana por la destrucción de los valores antiguos de la religión y de las relaciones entre las personas, padre, madre, hijo, esposos, el rechazo total de la familia y alentar la delación de los seres queridos. Eso ya lo vivimos en Rusia. La lucha por la igualdad, dice Putin, y contra la discriminación se ha convertido en un dogmatismo agresivo que roza el absurdo. Las obras de los grandes autores del pasado, como Shakespeare, ya no se enseñan en las escuelas y universidades porque se consideran anticuadas. Se declara anticuados a los clásicos porque ignoraban el género, la raza, la identidad, etc. En Hollywood se distribuyen manuales sobre cómo contar adecuadamente las historias y cuántos personajes hay que poner, de qué color y género o multigénero debe ser la película, etc. Recuerda el Ministerio de Propaganda, el Departamento Agitprop del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. ¿Okay? Entonces, esto es extremadamente claro, y si el poder económico de los Estados Unidos se basa en el patrón dólar, ¿okay?, que es injusto, el patrón oro, explica Putin y sus asesores, no confiere ventajas a ninguna potencia, ni grande, ni mediana, ni pequeña. El patrón, me refiero al patrón oro, perdón, el patrón oro no aporta ventajas indebidas a ninguna potencia. El patrón oro es neutral. Por eso es que Putin ya dio el primer paso. El primer paso es temporal, de aquí a 3 meses, un precio fijo en rublos para el oro, y los que quieran gas o petróleo que paguen en rublos. Ahora, los rublos son convertibles. Hay un banco de la empresa Gazprom, que es la empresa de gas, que les cambia. Los que quieran comprar gas y petróleo van a tener que buscar oro para cambiarlo por los rublos. ¿Okay? Ese es un primer paso, nada más. Ojo, es un primer paso nada más. Pero a mí me parece que se va a seguir en esa dirección, lo cual sería muy conveniente. Por otra parte, el sancionismo, a que tanto se opone Ron Paul, el sancionismo ha fracasado. Tenemos una inflación tremenda en todo Occidente, en Estados Unidos especialmente. ¿Okay? Ahora, somos bombardeados por una propaganda que dice que Putin ya perdió la guerra en Ucrania, que Rusia está al borde del colapso. Todo eso es propaganda. ¿Okay? Por eso a mí me gusta mucho un artículo que sacó el Instituto Ron Paul, que se llama Lecciones Rompolistas sobre intervencionismo militar, diplomático y mediático. ¿Ok? Y mediático. ¿Okay? Entonces, usted lo puede ver en el Instituto Ron Paul, que es una de nuestras fuentes de abastecimiento intelectual e informativo. Gracias. Gracias, profesor, por esa excelente información que nos brinda. Sí, efectivamente, fue en abril recién, ¿no?, que se dio a conocer esta noticia. 5.000 rublos por gramo de oro. Equivale esto a más o menos $1.660. Es un primer paso. Según algunos economistas expertos en patrón oro, pues señalan que esto no es precisamente un retorno al patrón oro, pero como usted bien lo señala, es un paso en esa dirección. Y de hecho, las informaciones de medios independientes o de medios que están no alineados, digamos, a esa propaganda agitprop, bueno, nos dan cuenta de lo que por ahora está
viviendo la economía rusa, ¿no? Y por ahora esta es una economía a la cual no le han afectado las sanciones derivadas de la política del sancionismo que usted señala y que a la cual se opone el doctor Ron Paul. Pues bien, a propósito del doctor Ron Paul, ¿no? El doctor Paul ha sido un defensor acérrimo del patrón oro, ¿no? Él tiene muchos libros y publicaciones y diariamente, diríamos, tal vez hace referencia a la necesidad de retornar al patrón oro y de quitarle a la Fed, que es el Banco Central Norteamericano, pues ese monopolio de la impresión de billete de dólares, de la impresión de esta moneda que básicamente se basa en la confianza. Verónica, en el Día del Capitalismo Liberal, los capitalistas, ¿no?, creemos firmemente en la necesidad de crear condiciones para que emerja la riqueza para los más pobres, ¿no?, para los más desfavorecidos. Y bueno, ¿qué piensas tú respecto de cómo el patrón oro, como política pública, como política monetaria, realmente puede elevar el valor adquisitivo, el poder de compra de la mayoría de los ciudadanos de los países donde se aplique esta política? Claro que sí. Mira, Jorge, escuchándole al profesor, se me venía a mente lo que realmente no implicaría, por ejemplo, al Ecuador. Ecuador es dolarizado, ¿ok? Sí. Y claro, sí. Entonces nosotros dependemos de lo que pase en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? Entonces, aquellos que crean que la dolarización es lo mejor o es la respuesta a, ¿sí?, como por ejemplo Milei en Argentina, que pretende una dolarización, ¿cierto? No es el camino. O sea, es claro ver en el ejemplo ecuatoriano, si bien es cierto lo que se pudo hacer con la dolarización en Ecuador, es quitar el poder de manejar de cierta forma la economía a través del Banco Central, es decir, les quitó a los políticos la forma de mal hacer, ¿cierto?, nuestra economía a través del Banco Central y, digamos, les pusimos un freno. La dolarización fue un freno, quitarles el poder a ellos de seguir haciendo con nuestro dinero lo que ellos querían, con nuestra economía. Pero realmente eso fue un costo altísimo, ¿verdad? A la gente, sobre todo de la clase media y de la clase baja, se sufrió mucho económicamente digamos, esa brecha que se abre en el momento que se logra la dolarización, porque no es fácil afrontar una dolarización. No obstante, lo que hemos podido, por lo menos algo sí de estabilidad tener. Tanto así pues que el señor Correa siempre quería regresar al Sucre y de hecho quería bautizarlo, ya no me acuerdo el nombre que quería ponerle a la moneda porque antes era Sucre y él quería bautizarlo con sus nombres extraños ahí medio socialistas, ¿no? De esos que se inventan ellos. Creo que quería llamarle Mashi, me parece, si mal no estoy, la moneda ecuatoriana nuevamente. Entonces, fíjate tú que prácticamente nosotros al regresar a un patrón oro, prácticamente lo que estamos haciendo es, o sea, definitivamente limitar el poder para ello. O sea, no hay más que dar. O sea, aún así nosotros tenemos, por ejemplo, que no deberíamos tenerlo, ¿cierto? Nosotros tenemos una inflación mínima, pero tenemos inflación, por más dolarizados que podamos ver. Entonces, si bien es cierto, dicen que es una moneda fuerte, pero poniéndola al lado del patrón oro que nos acaba de explicar el profesor, definitivamente yo no entiendo por qué queremos hacer la mediocridad cuando podemos hacerlo completo y todo bien hecho. Que eso prácticamente implicaría tener el patrón oro, que sea lo que nos garantice, que sea lo que para mí prácticamente es quitarles ese poder definitivamente, porque nosotros aún así tenemos un banco central que pretende todavía controlar todas las leyes bancarias, las leyes financieras y etcétera, y etcétera. O sea, no queremos deshacernos del mal, ¿sí?, del cáncer que nos agobia y queremos todavía hacerlo chiquito y lo mediocre y de pronto creemos que la dolarización es la maravilla del mundo, pero realmente no. Quizás Panamá sea un poquito distinto por el hecho de que hay leyes más libres y hay menos trabas,
¿cierto? La economía se maneja de manera diferente, que sí hay la posibilidad de haber una competencia bancaria, por ejemplo, de una competencia en la que facilite, por ejemplo, el sistema del dólar ahí, pero Ecuador no es el caso. Entonces, no obstante, para nosotros llegar al patrón oro sería lo fantástico, o sea, definitivamente, comparando con el dólar, que mucha gente dice, bueno, esa es la moneda que quisiéramos tener, o eso es lo fuerte, ¿no? Que acumulan dólares, compran dólares, y pues en la Argentina ahí comprar dólares es el mayor de los tesoros, como en otros, igual Perú, ¿no es cierto? Entonces, regresar a eso definitivamente en lo que habla el profe es más que limitarles, o sea, quitarles definitivamente el poder en la economía. Y claro. hay, perdón, dale, Jorge, perdón. No, adelante, profe, adelante, dale. Bueno, sí, es que quería acotar a lo que decía Verónica de Correa. Correa ha cambiado de opinión, pero la primera opinión de él fue hacer un sucre electrónico. Cuando salió la fiebre del Bitcoin, Correa quería hacer un sucre electrónico y proponía apostar a las divisas electrónicas, a las monedas electrónicas como el Bitcoin, más o menos como hizo Bukele, la izquierda posmodernista en El Salvador. El Bitcoin es la moneda oficial. Ahora, yo quisiera citar, porque hay mucha gente que dice, ¿por qué volver al patrón oro si está el Bitcoin y tal, y qué sé yo? Yo quiero citar a 3 economistas muy serios, y uno de ellos empresario financista, que no son defensores del patrón oro, pero que desnudan el tema del Bitcoin. El Bitcoin es otra burbuja tipo tulipanes. En la década de 1640 estalló la fiebre de los tulipanes. Todo el mundo se ponía a comprar tulipanes y se armó una burbuja porque la demanda creciente generó un alza en el precio. ¿Okay? La gente compraba, el precio subía y luego que subía, vendía, y entonces mucha gente se hizo rica con la burbuja de los tulipanes, hasta que cada burbuja encuentra su alfiler, ¿okay? Se termina y una venta masiva desencadena una sucesión de ventas en cadena, valga la redundancia, y entonces la burbuja se pincha. Bueno, estos 3 economistas dicen que el Bitcoin es una burbuja muy parecida a lo de los tulipanes. ¿Ok? Robert Shiller, Premio Nobel de Economía 2013, no es partidario del patrón oro, pero desnuda que el Bitcoin es una burbuja, no es. Incluso el otro es Warren Buffett, dice que no es una moneda, y que él no daría ni $25 por todos los Bitcoin del mundo. Él no compra Bitcoin, ¿ok? Y el tercero es Nouriel Roubini, que es un economista que ni es liberal, ni es pro patrón oro, ni nada, pero también desnuda el tema del Bitcoin. La gente cree en muchas cosas mágicas, dice Warren Buffett, ¿ok? Y eso es lo que genera burbujas. Y estos 3 recuerdan algo medio chistoso de John Maynard Keynes, ¿okay? John Maynard Keynes decía que las burbujas, y en eso tenía razón Keynes, ojo, las burbujas es como si hubiera un concurso de belleza, que aparecen unas señoritas ahí y hay que votar por cuál es la más bonita, ¿ok? Pero entonces la diferencia entre una bolsa, unas operaciones de bolsa, es como si, y las burbujas, es como si en lugar de votar por la más bonita, vota por quien uno cree que va a salir elegida la más bonita. Es decir, vota allá donde va Vicente, va la gente. ¿Ok? Bueno, eso es una burbuja. Y hay que mencionar que tanto Shiller como Roubini
advirtieron sobre la burbuja de las .com al comienzo del siglo XXI y la burbuja de la burbuja inmobiliaria también. Entonces, hay gente que sabe de burbuja y te está diciendo, el Bitcoin es una burbuja. Si tú quieres comprar asumiendo que vaya a subir, bueno, compra y después cuando suba puedes vender y puedes hacer dinero. Eso pasa con todas las burbujas, pero la burbuja en algún momento explota. Y eso no sucede con el oro. El oro no es una burbuja. Gracias. Uh-huh. Gracias, profesor, porque efectivamente este tipo de información no lo vas a escuchar en ningún otro espacio, ¿no? Estas cosas las decimos aquí, los líderes del Foro Liberal de América Latina. Y bueno, heme aquí anotando estas informaciones que nos da el profesor, que son muy útiles y que desde luego pues te invitamos a investigar, ¿sí? A tomar nota y a investigar y buscar esta información, contrastarla. Pero bien, gracias, profe. Realmente este es un tema que da para mucho. Yo quiero recoger algunas ideas que Verónica planteaba en su intervención anterior, ¿no? Y me llama la atención la palabra que ella usa, mediocridad. Sí, mediocridad. Hay una derecha incompleta, presidente José Luis Tapia, predominante hoy por hoy en América Latina, que se compromete, se lanza políticas públicas, legislación que no son ambiciosas, ¿no? Como hemos llamado nosotros en el Foro Liberal, son una especie de microambiciones, ¿no? No quieren países libres, países francos, sino únicamente zonas francas y zonas de empleo y desarrollo económico, ¿no? Quieren pequeñas áreas geográficas ahí y si no, pues quieren el dinero fiat, quieren la dolarización, quieren siempre reformas parciales, reformas graduales. ¿Qué opinión tenemos hoy en el Día del Capitalismo Liberal frente a esta realidad? Tú como presidente del Partido de Evolución en Perú, ¿qué opinión te merece este contexto, este desafío ante el cual estamos? Bueno, nosotros estamos llamados a sustituir a la derecha tradicional, la que tú has mencionado. Es aquella que reacciona frente a los acontecimientos que la izquierda le plantea y que su iniciativa ha quedado minimizada a una simple reacción. Es por eso que el Foro Liberal, nuestros partidos en nuestros países, tienen ese gran desafío, ¿no? Que significa cómo pasar a la ofensiva cuando hemos sido relegados de una discusión pública que nos está tomando esfuerzos por recuperar espacios como lo que venimos haciéndolo acá, donde tenemos seguidores, pero no lo suficiente como para que seamos relevantes dentro de la agenda pública. Por ese motivo, el Foro Liberal, los movimientos nacionales y en particular todos nosotros como personas, estamos en esa tarea, la de llevar de manera proactiva estos mensajes a través de los conversatorios, a través de nuestras conversaciones diarias que tenemos como políticos con personas que están interesadas en nuestros movimientos, a plantear estas ideas que para muchos de los que nos han escuchado y que se han adherido a nuestra causa, le parece novedosas, fíjense la palabra novedosas, frente a la tradición liberal clásica que tiene más de 400 años. Y por eso que estamos en esa línea, digamos así, la línea política de mantener y perseverar para ir avanzando y ganando terreno frente a la desgracia que nos ha ocurrido tener una derecha que ha concedido el avance de la izquierda en sus avances en las políticas públicas, se han instalado, se han institucionalizado. También el haber permitido que la violencia avance, sea la violencia de las calles a través de su inoperancia de las fuerzas policiales, por no haber hecho las reformas
en su debido momento cuando gobernaron la derecha, el avance del terrorismo, el desorden, incluso también el que no se haya puesto como metas realizar cambios estructurales, o sea, reformas de verdad y no paliativos que no han sido a profundidad y que han rezagado la economía a un plano en que sobrevivimos y no estamos haciendo lo que en un momento debieron haber hecho la derecha cuando gobernó. Y esto está pasándonos factura, ¿no? Porque si bien no somos iguales que ellos, pero al estar en el escenario del lado derecho, nos pueden, digamos, acusar de que también somos parte de ese sistema, ¿no? Entonces ahí están los desafíos planteados en el Día del Capitalismo Liberal, que es un día de la reflexión de lo que hicieron nuestros antecesores frente a desafíos enormes, como era cambiar un sistema mercantilista por uno de libre comercio. Igual nosotros también tenemos ese gran desafío, ¿no? De cómo cambiar el sistema, que estamos inmersos, casi sin capacidad de maniobrar como quisiéramos, y nos queda pues ser inteligentes, ser estratégicos, ser tácticos y no cesar en la brega frente a esta realidad que nos pone difícil la izquierda y la inoperancia de esta derecha que se ha retirado, como se dice, de una versión de avanzada a una de retroceso, mientras las izquierdas avanzan. Y en esas dificultades, nosotros en el Foro Liberal, en nuestros movimientos nacionales, no vamos a ceder un milímetro en nuestros proyectos políticos que tenemos de aquí para adelante. Nuestra esperanza es que nuestros países estén libres del estatismo, libres del socialismo, minimizar a nuestros adversarios a un nivel que se pueda tener ahí, por lo menos soportarlos, porque aniquilarlos sería hacer macartismo, ¿no? Y eso no queremos nosotros. Así que estamos ahí haciendo la competencia tanto en lo político como en lo ideológico, en lo programático y a nivel electoral. Entonces ese es nuestro ferviente deseo de todos los devolucionarios de nuestros países en celebrar un año más de esta hazaña de la Liga de Manchester, de Cobble, Rye, y recordarlo a Bastiat también por haber sido el pionero en poner en la agenda la derogación de las leyes malas que nosotros las hacemos suyas aquí en el Foro Liberal de América Latina. Bien dicho, presidente Tapia, muchísimas gracias por hacernos una reflexión, una invitación tan clara. Frédéric Bastiat, efectivamente un grande, ¿no? Que debemos recordar. Cobden y Bright son de los más famosos en esa hazaña que mencionas, pero nombres como Thomas Perronet Thompson, George Wilson son personajes que también fueron parte de esa hazaña, los tenemos que tener en mente. Y sobre todo, pues bueno, como tú bien dices, tratar de imitar, de trabajar en esa dirección para lograr algún día la derogación de las leyes malas. Profesor Alberto Mansuetti, usted tiene un libro que su nombre es justamente Las leyes malas, ¿no? Es uno de nuestros libros que consultamos diariamente y que tenemos siempre presente los liberales clásicos. ¿Cuál es su conclusión, su invitación, sus palabras en torno a este día del capitalismo liberal, profe? Bueno, Tapia, McCarthy se equivocó en el remedio, pero en el diagnóstico estaba acertado. Okay. McCarthy denunció agentes comunistas en Hollywood y en el Departamento de Estado y tenía razón. Okay. Eso se demostró en el caso de Alger Hiss. Pero en lo que se equivocó McCarthy, nosotros no queremos cometer ese error, por eso Tapia se refirió, es en el remedio, y el remedio es el Estado policial. Y eso Ron Paul lo critica, lo fustiga,
el estado policial en que se ha convertido, donde se espía a la gente, se espía a cualquiera, incluso se manda a matar. ¿Okay? Hace algunos años, un ex agente de la CIA confesó haber matado a Marilyn Monroe. ¿Okay? Y otros 35 asesinatos, un solo agente, imagínate los demás, ¿okay? Otros 35 asesinatos, por eso en el tiempo que él estuvo en esa tarea, en esas funciones, y después lo critican a Putin porque Putin envenena a la gente y tal, y la CIA no. Okay. Bueno, está mal, lo haga quien lo haga, sea Putin o sea la CIA, está muy mal. Envenenar a la gente. Nosotros somos políticos decentes y nuestra definición de político decente es que no mentimos, no robamos y no mandamos a matar a nadie. Eso es un político decente. Entre los socialistas quedan algunos, muy poquitos, ¿okay? Y en la derecha hay muchos indecentes, ¿okay? Entonces, por invitación de Tapia yo voy a hacer un llamado a la acción, como él dice siempre, una invitación. Y la invitación mía es esta: no seas conformista. A todos los que nos están escuchando, a ti. No seamos conformistas, no nos conformemos con las redes sociales y nada más. Porque si no, va a seguir la entropía, la violencia en todos los ámbitos. Tapia no lo mencionó, pero hay una violencia que yo estoy estudiando muy de cerca ahora últimamente, que es la violencia de los barras bravas. Entre las muchas cosas buenas que hizo Thatcher fue acabar con los barras bravas, los hooligans de la violencia en el fútbol. Eso es creciente, vinculada al matonaje. En Argentina algunas barras bravas le pagan a la policía, la tienen pagada, la tienen en nómina, intervienen en la política, en los sindicatos. En los sindicatos también Margaret Thatcher. Hay por ahí una nota que usted la puede ver. Las 11 medidas que Margaret Thatcher tomó para erradicar la violencia en los estadios de fútbol, ¿okay? Que incluía la venta de entradas numeradas, la numeración de las sillas, la carnetización de los socios, las listas negras, etcétera, para impedir el ingreso a la cancha, etcétera. Uh-huh. Si eso debió hacerse, por ejemplo, en Argentina, famosa por los barra brava, cuando Macri fue presidente de Boca, y Macri fue cómplice y encubridor de todo lo que había en la 12, que es la barra brava de Boca, incluyendo las internas por la conducción de la barra brava. ¿Okay? La primera línea, la jefatura, la segunda son los operadores y la tercera son los trapitos que están, los soldados, digamos. Es criminal, es mafioso, ¿okay? Pero Macri, después de eso, que debió estar preso y fue demandado, ojo, y hubo un juez que lo mandó a investigar cuando era presidente Boca, pero no pasó nada. Y Macri después fue alcalde de Buenos Aires y presidente de Argentina. Yo lo comparo con las 11 medidas de Margaret Thatcher para acabar con el hooliganismo. Es importante esto, es como dice Chapa, estas cosas no las vas a encontrar en otro lado, en absoluto. Entonces, no te conformes con las redes sociales. Si tú te quedas en las redes sociales y nada más, no te decimos que te vayas de las redes sociales. Nosotros estamos en casi todas las redes sociales que podemos, pero estamos para captar gente que no se quede en las redes sociales, no se conforme con las redes sociales. Yo en esto tengo que ser viejo, yo estoy cumpliendo los 75 este año, si Dios quiere, ¿okay? Y yo me acuerdo cómo era antes de las redes sociales. Antes de las redes sociales, uno cuando tenía unas opiniones políticas y quería expresarse, y quería no solo expresarse en redes sociales, no había. Entonces uno lo que tenía era que
meterse en un partido político o armar un partido político o un grupo o movimiento político con vistas a integrarse en un partido o en una coalición de partidos para meter congresistas en el Congreso y cambiar las leyes y controlar la política del Ejecutivo o impulsarla en otra dirección si iba en una equivocada. ¿Okay? Y nosotros nos metíamos en los partidos políticos y nos jugábamos en los partidos políticos que tenían todos una ideología clara, un programa de gobierno, un plan de político con hoja de ruta, etcétera, una representatividad y una maquinaria electoral para hacer campaña electoral y ganar elecciones y cuidar los votos, etcétera, etcétera. Eso hoy no hay. Yo creo que aquella política la terminó de matar, las redes sociales mataron esa política o terminaron de matarla, porque quien mató a la política fue la politiquería. O sea, todo reducido a un chisme de quién robó, quién le dio un contrato a la prima o a la cuñada o al amante. O sea, eso es politiquería y eso mató la política, que es la discusión de políticas públicas, como privatizar, desregular y abrir mercado a la competencia, que son las que nosotros promovemos, como recordó Verónica. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar si tú eres conformista y te conformas con las redes sociales? ¿Ok? Y te quejas de que las redes sociales nos censuran a los conservadores o a los liberales porque están controladas por la izquierda, etcétera. Y te alegras porque Elon Musk compró Twitter para que tú puedas desahogarte y no te cancelen la cuenta y todo eso. Esas son las ambiciones minúsculas a que se refería Jorge Chapa. ¿Okay? En primer lugar, yo con Ron Paul y el Instituto Ron Paul te recuerdo que las redes sociales son propiedad privada y si las izquierdas quieren desalojar a las derechas, bueno, están en su poder porque es una empresa privada, ¿no? ¿Okay? Entonces, tenés que hacer otra red social, que es lo que hizo Donald Trump. Muy bien, ahí está. 2 redes sociales, Truth y Getter. Yo estoy en Getter. En Truth no estoy porque es solo para Estados Unidos de momento. ¿Okay? Pero tienes que pensar lo siguiente. ¿Las redes sociales pueden derogar las leyes malas? Es decir, ¿las redes sociales pueden cambiar el sistema? No. Para cambiar el sistema hay que derogar las leyes malas, si no va a seguir la violencia, seguir la pobreza, seguir la miseria, la droga, porque las barras bravas están vinculadas, son un negocio. ¿Okay? Uh-huh. Hay un video muy bueno que ha hecho un investigador español sobre las barras bravas. A las barras bravas les interesa un pito el fútbol y su equipo y nada. Se pasan de una barra a otra tan fácilmente como cuando hay una oportunidad de una mejor ganancia. Él hizo una prueba excelente. Grabó una serie de conversaciones con líderes de barras bravas y después a cada uno de ellos les preguntó la alineación de su equipo y ninguno supo contestar. ¿Eso qué te demuestra? Te demuestra que las barras bravas, el negocio de las barras bravas no es el fútbol, es la barra brava que controla la reventa, controla el alcohol. Otra medida de Thatcher, fuera el alcohol de los estadios. Controla el alcohol, controla la droga, el extorsionamiento a la gente que va con carro, por ejemplo, y estaciona el carro, el extorsionamiento a los jugadores con pistola en mano. Estoy hablando de cosas que han ocurrido y siguen ocurriendo en Argentina, por ejemplo. Hay buenas noticias. Hace pocos días Paraguay prohibió el ingreso de 25 barras bravas argentinas del Club Independiente para un partido que se iba a jugar en Paraguay, o se jugó, no estoy bien. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Ahora no lo van a menos que los quitemos del poder y entremos nosotros al poder para limitar el poder. Y eso no se puede lograr solo con las redes sociales. Si las redes sociales son muy buenas, son una gran bendición de Dios,
por lo menos para nosotros, pero en las redes sociales solas no van a cambiar el sistema en absoluto. Se requiere una acción política inteligente, concertada, eficaz, que no es en las redes sociales, si bien las redes sociales son un instrumento de captación. ¿Okay? Por otro lado, en las mismas redes sociales, tú y tus amigos se pueden poner a tuitear o a facebookear todo el tiempo, pero ellos que tienen el control, que tienen la sartén por el mango de la política, la economía, la cultura, el cine, etcétera, tienen también dinero para pagar troles o bots masivo, por ejército, jardines de troles que se llaman, ¿okay? Para equilibrar las opiniones en una red social. Así que de nada vale conformarte, el conformismo con las redes sociales. No te pedimos que salgas de las redes sociales, nosotros no vamos a salir, ¿ok? Lo que te pedimos es que no te quedes en eso nada más, ¿ok? Uh-huh. Nosotros tenemos ambiciones más grandes, no solo expresarnos a nosotros porque no somos narcisistas, queremos cambiar las cosas, queremos revertir la situación y no solamente contenerla, revertirla mediante la derogación de las leyes malas, como se derogó en Inglaterra las leyes de granos en un tiempo como hoy que estamos festejando y que estamos celebrando, mediante una acción política inteligente, concertada, con programa de gobierno y con hoja de ruta. Muchas gracias, Jorge. Gracias a usted, profesor Mansuetti. Muchas gracias por tanta claridad. Verónica, tus conclusiones, tu invitación final en este Día del Capitalismo Liberal. Bueno, el profe me recuerda, hablando de la Thatcher, hoy se está celebrando en el mundo el Día de Star Wars. Hoy día me metí un poquito a saber de dónde nace ese día y resulta ser que ese día, 4 de mayo, los creadores de la película le desearon a Margaret Thatcher, ¿sí?, felicitaciones porque estaba justamente en ese momento posicionándose como la primera ministra, ganó Thatcher y le desearon, y la frase que usaron ellos fue que la fuerza te acompañe, Thatcher, ¿no? Entonces, y sí, para poder hacer todo eso definitivamente la fuerza, la convicción definitivamente tiene que estar con nosotros, por lo cual realmente este día tenemos que estar sin miedo a la corrección política, mis queridos amigos, y decir muy orgullosamente que nosotros somos capitalistas del capitalismo real para todos, liberal en todo el sentido de la palabra que eso conlleva, que no nos conformemos, como dice el profe, yo digo, a la mediocridad, no podemos conformarnos, no podemos hacer que eso sea algo normal en nuestras vidas, por lo tanto, pues como en un momento dado decía pues Rand, que el capitalismo es ese sistema que no puede haber saqueo, ¿cierto? No puede ser por la fuerza, ¿verdad? Y pues es realmente el único sistema que ha defendido de manera real aquella gente que no ha tenido, ha defendido el trabajo, ha defendido la vida misma, ¿cierto? Y pues obviamente nace ese ser heroico que ella dice que realmente trabajamos para nuestros hijos, para nuestras familias y no para un Estado. Entonces, realmente fuerte y duro contra el estatismo, así que feliz Día del Capitalismo. Excelente, Verónica, muchísimas gracias. Yo quiero, hacer una conclusión a título personal y luego pedirle al presidente Tapia que sea él quien cierre este conversatorio. Entonces, en ese sentido, quiero, en principio, agradecer a los 3 panelistas que han estado con nosotros en este conversatorio. Quiero invitar a nuestra audiencia a que este 15 de mayo, especialmente, pero no solamente ese día, por supuesto, puedes sumarte desde ya y de aquí en adelante a promover con nosotros el capitalismo liberal. Hashtag capitalismo liberal en tus redes sociales o hashtag capitalismo para todos en tus redes sociales pueden ser 2 tendencias, 2 expresiones, 2 frases con las cuales tú puedes
compartir con nosotros este día de reflexión, como le llamó el presidente Tapia, ¿no? Quisiésemos celebrar que el capitalismo liberal esté establecido en nuestros países, pero no es así. En realidad, lo que predomina en nuestros países es el capitalismo de Estado, o sea, el estatismo, o el capitalismo de amigotes, o sea, el mercantilismo, que son estos dos tipos de capitalismo que no son el capitalismo liberal, el capitalismo que genera orden, ¿sí? A propósito de las barras bravas que mencionaba el profe, justicia y libertades económicas, lo cual conduce inevitablemente a la prosperidad, al progreso económico, al progreso material, al progreso espiritual y al progreso intelectual. Así que en la línea en la que lo plantea el profesor, pues invitarte a transitar de la opinión a la acción política eficaz, el profe decía inteligente, y pues una acción política que conduzca hacia la constitución de partidos políticos en nuestros países, y estos a su vez nos conduzcan a la derogación de las leyes malas y a la aplicación de las 5 reformas liberales que nosotros, los miembros del Foro Liberal de América Latina, pues impulsamos y proponemos para nuestros países. Así que bien, quiero terminar con eso. De mi parte, muchísimas gracias. He sido su anfitrión y seguro pues los esperamos en un próximo conversatorio. Presidente Tapia, te dejamos a ti para que termines. Muchas gracias, Jorge, por la cierre de este conversatorio. Primeramente, decirles que nosotros no bajamos la guardia y nos declaramos en estado de alerta. Y en este estado de alerta le hemos declarado la batalla a un gran enemigo. Lo vamos a provocar, y es el dinero fiduciario. Ese dinero que todos los días nos quita poder adquisitivo a través de sus organismos como el Banco Central, la banca privada, a través de esta fusión del banco comercial con el banco de inversión. Y esta batalla significa que hay que dejar de creer en los bancos centrales, hay que dejar de creer en esa moneda papel que no tiene nada detrás, sino pura confianza, en esos tótems llamados BCR, Banco Central, que hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren. Y hacen lo que quieren con los dineros de la gente. Ese impuesto ciego que nos están quitando día a día, y sobre todo a nuestros compatriotas pobres, que ellos son los que más sufren de esta agresividad, de esta volatilidad, de la devaluación permanente que tienen nuestras monedas, la pérdida de poder adquisitivo, como decía Mises. Y esa es la batalla, una de las tantas que tenemos contra este dinero fiduciario. Pero tenemos nuestra alternativa, es decir, hacemos nuestra batalla contra el dinero fiduciario, pero tenemos al patrón oro. Ya veremos cuál patrón oro, si el patrón de oro clásico, el patrón oro tipo lingote o el patrón oro tipo de cambio, ¿no? Entonces, pero ahí están nuestras 3 artillerías listas, que pueden coexistir incluso 2 de ellas. Entonces, invitamos a que se unan a nuestras filas por este lado, del lado bueno de la política, para continuar adelante, llevando sobre nuestros hombros las responsabilidades que nos han puesto en quienes confían en nosotros, y los invitamos a un próximo conversatorio que pronto le daremos a conocer a ustedes. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, Dios bendiga a nuestras patrias y Dios bendiga a nuestras familias. Muchas gracias. Feliz día del capitalismo liberal.